Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el libro de Éxodo, Shemot. Libro segundo de Moisés. Éxodo. Capítulo 25. El capítulo 25. Capítulo 25 de Shemot, Éxodo. Entonces habíamos visto el capítulo 24 cuando el Eterno, el Todopoderoso, le ordena a Moisés para que suban con los líderes, con los ancianos, y también se hace el pacto entre el pueblo y el Todopoderoso. Y como mediador está Moisés, pacto de sangre, ¿no? Sobre los mandamientos y el deber de vivir y aceptar el plan del Padre. Y esto es muy importante porque hicieron aquella vez la ofrenda del holocausto y también la ofrenda de paz. Significa que ellos están ya reconciliándose y también están acomodándose para estar en amistad con el Padre y entre los hermanos, entre los miembros. Será la paz. Después, el versículo para recordarnos, el capítulo 24, dice el versículo 13, y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Elohim, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asuntos acuda a ellos. Se quedaron ellos como representantes, ¿no? Aarón era hermano de Moisés, Hur era su cuñado, según la tradición. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la Shekinah, la gloria de Adonai, reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Estuvo entonces 6 días cubierto por la nube, haciendo expectante, ¿no? Moisés. Estuvo expectante. Y al 7º día, versículo 17, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria del Eterno era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y en este momento ya Moisés había recibido los mishpatim, los estatutos, los decretos, todo lo que habíamos compartido, cómo hay que vivir, cómo hay que andar. El pueblo aceptó, el pueblo recibió, tanto oralmente y escrituralmente, y se hizo el pacto. Ahora, nuevamente Moisés se va a la presencia del Todopoderoso, después de 6 días estar esperando dentro de la nube para recibir el mandato de crear, de hacer la Mishkan, el tabernáculo, la tienda, la casa, la morada. Así se puede decir, ¿no? La morada. Cuando una familia se une, cuando hacen un acuerdo, cuando usen una alianza, un pacto, después que necesitan un lugar de encuentro, un lugar donde puedan encontrarse. Difícil es en una familia
difíciles personas que no tengan acuerdo, que no tengan compromiso, vivir juntos. Muy complicado, muy difícil. Entonces vemos nosotros que lo primero que se ha hecho es concretar el pacto, la alianza, el acuerdo, decidir ser unos con otros, ser unos para otros, y ahora ya se puede preparar la habitación, la morada. Es una recreación nuevamente de lo que se hizo al principio, de Génesis del comienzo. Al comienzo también cuando estábamos compartiendo la escritura de Bereshit, todo era una familia, un hogar, una alianza, un acuerdo. Y ahora nuevamente estamos volviendo a lo mismo, pero parece más concentrado, ya más claro, ya más específico, ya con un pueblo determinado. Eso es lo que estamos viendo aquí. Entramos en 25. Y fíjense, versículo 1. El Eterno habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Bueno, primero le habla de que tome para mí ofrenda. Esa palabra era terumá. Terumá. Es donación, presente, aporte que el pueblo iba a dar para el Todopoderoso. Y aquí vamos a ver un poco interesante eso, ¿no? Después de que se hizo el pacto, el holocausto, los mispatín, las leyes, empieza a aparecer el servicio, el servir a Elohim. Significa que si no hubieran pasado esos primeros pasos y ellos estarían llegando a este momento, no tendrían un corazón decidido ni un corazón alegre, ¿no? Por eso, ¿qué pasa cuando uno va muchas veces a muchas congregaciones y lo primero que te dicen es tenés que dar, tenés que servir y tu corazón no está pactado con el Padre, no está convencido de lo que está siguiendo? Entonces toma como carga. Pero para ellos ya no era carga en este momento, porque ellos ya estaban decididos a convivir con el Todopoderoso. Bueno, acá primero, fíjense lo que dice. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Una cosa importante, no es que van a agarrar nomás las ofrendas de cualquier persona. Tiene que tener decisión y tiene que salir de su corazón. Significa que el Todopoderoso no está pendiente en la ofrenda, está pendiente en el corazón de la persona. El que tiene ese deseo, el que quiere servir, de él vas a tomar. No va a ser a la fuerza, está obligatoriamente que ustedes den esto. ¿Cuál es el plan? ¿Con qué objetivo? Y ahí vamos a ir viendo para qué. Bueno, estamos viendo entonces ese punto. Ofrenda era terumá, ¿no? Terumá. Versículo 2, ya leímos el 2. 3. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y cobre, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia. Ahora, entre los materiales vemos que encabeza el oro, después está la plata, el cobre. El oro, según algunos análisis, es un material para la Torá, importante, valioso, y algunos escuché por ahí que dicen que es un material celestial. hay ¿cómo se puede decir? Gente que cree que el oro es el resultado de algunas, recuerda, esto yo escuché, ¿no? Oí, queriendo saber más, el resultado de algunas explosiones cósmicas que con el tiempo han caído así como polvo entre las rocas, entre las tierras, y se han ido formando y se han ido quedando dentro, ¿no? Como algo oculto. Bueno, eso es lo que se ha llegado a deducir. Y de ahí el material muy valioso, ¿no? Y no tan fácil de encontrarlo también.
Y también la Biblia muestra como un material especial. Entonces es un material considerado para muchos celestial. Y vamos a ver después algunas de sus características y son interesantes. Bueno, ahora aquí hay un animal medio raro, tejones, que según los judíos es un animal que se extinguió. Según algunos traductores es un tipo foca, es un tipo león marino, algo así. No sabemos, pero su piel era tan buena que se usó como para cubrir, era lo que cubría el tabernáculo. Entonces, por si ustedes puedan investigar más, entonces les doy la opción. Yo no encontré muchas cosas, porque me pareció raro este animal, ¿no? Tejón, quería saber, ¿no? ¿Qué era ahí? Bueno, después está pidiendo, entonces vemos que estas cosas son para la construcción del tabernáculo, ¿no? De la Mishkan. Para eso es. Pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones y madera de acacia. Aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Piedras de onice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí. Y esta parte es donde me quiero quedar. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, en medio del pueblo. El propósito y el objetivo era tener un lugar donde unirse con el pueblo. Y vamos a ver que a medida que uno investiga y lee la Escritura, esto qué representaba, qué es lo que el Todopoderoso quería al hacerle hacer al pueblo una morada, una casa, una tienda, aunque era algo muy sencillo, pero en realidad era algo muy importante. Y sobre todo que se reflejaba de algo que venía de lo celestial. Quiero ver unos textos que comparan esto. En Primera de Crónicas, vamos a ver, cuando David tenía el deseo de edificarle un templo, una casa al Todopoderoso. Dice que durante 400 años el Todopoderoso habitaba en tiendas, así, en este tabernáculo. Y nunca se le ocurrió a nadie, dice, pensar en hacer una morada, edificar algo. Ni tampoco el Todopoderoso insinuó ni insistió, dice, ni dijo, dígale a un profeta, dígale a alguien que me edifique, nada. Nunca. Hasta que apareció David y él en su corazón le nació al ver que él estaba viviendo en un palacio y el arca del pacto, el arca de la alianza estaba en una tienda, sintió en su deseo el edificarle un templo. Y esto le agradó al Todopoderoso. Y vamos a ver qué ocurrió en Primera de Crónicas, capítulo 29. Para que vean ustedes que el deseo de David, el mismo deseo que el Todopoderoso está teniendo, de que las personas que van a servir para esta causa, los que van a apoyar para la construcción de la casa de Dios, tiene que salir de su corazón. Tiene que ser parte de ellos. Tiene que sentirse ellos alegres y felices haciendo estas cosas. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 1. Vamos a leer. Dice, después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Elohim. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Adonai Elohim. Y con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Elohim oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las cosas de hierro y madera para las de madera, y piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol y abundancia. Esto está diciendo David que él preparó. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Elohim, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Elohim. 3,000 talentos de oro
de oro de Ofir y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro, plata para las cosas de plata y para toda obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere? Fíjense lo que dice acá. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria al Eterno? Primero David enfoca el corazón que tuvo para esta obra. No es que más o menos, sino fue algo que él preparó toda su vida y con todo su corazón lo está haciendo. Se siente feliz. Está demostrando al pueblo que él preparó ya abundantemente. Y ahora lo que quiere es, ¿quién quiere participar? Y acá lo importante, él es rey, él es soberano, puede exigir un monto, puede exigir, bueno, cada persona va a dar tal cosa, cada persona obligatoriamente tiene que traer esto. No. Aunque hay millonarios, hay gente poderosa, a todos él le está pidiendo que nazca de su corazón, que salga de su corazón. ¿Esto dónde está? En la Torá. Entonces podemos ver que David, conforme al corazón del Padre, está haciendo lo mismo para edificar la casa del Todopoderoso, buscando quien quiera ser participante. ¿Saben cuál es la razón de eso? Cuando vos empezás a servir a la obra de Elohim, ¿no? A la obra, a tener una morada, a unir, esto es una unión. Quiere decir que vos te haces parte de eso. Quiere decir que vos te unís en ese edificio. Vos sos un ladrillo ahí. Vos sos una cortina, algo. Eso significa. Cuando te obligan a dar algo para esa obra, por más que des, vos no sos parte de ese lugar. Vos no vas a formar nunca, como familia, no vas a estar ahí. Tarde o temprano, renegata, vas a estar cansado, hasta ¿por qué? Vas a reclamar nomás. ¿Me entiendes? No, este punto. Entonces, por eso tenía que salir del corazón. Bueno, esto es lo que David dice. Pero hay más que quiero leer, hay más cosas que quiero leer. Versículo 6. Entonces los jefes de la familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron obligatoriamente o no, voluntariamente, y dieron para el servicio de la casa de Elohim, y ahí dice todo lo que empezaron a dar. No tiene precio para el rey David escuchar y ver que el pueblo se acerca, de nuestro propio corazón queremos dar. Para él era algo, es como ver al pueblo unirse nuevamente a la luz o a la sombra o a la guía del Todopoderoso después de mucho tiempo, después de muchos años. Otra vez el pueblo tiene ese mismo corazón que tuvo en tiempo de Moisés. Entonces podemos ver que David representa una verdadera, para esa época, restauración de Israel. ¿Qué dice él? El versículo 9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron al Eterno voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo al Eterno delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas, oh tú, eterno Elohim de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Eterno, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos, en la tierra, son tuyas. Tuyo, oh Eterno, es el reino, tú eres excelso de todos. Toda la riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Así empezó a exaltar. Fíjense un poco más, versículo 17. Yo sé, Elohim mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud en mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Fíjense que dice: sé que escudriña los corazones. Entonces hay una tremenda relación entre adorar al Todopoderoso, estudiar la Torá, conocer los planes del Padre
y servirle de corazón. Que salga de tu corazón el deseo de hacer algo por Él. Él observa. Un hombre un día se acercó a Yeshua, ¿no? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?, le dijo. Los mandamientos, cúmplelo. Todo eso, no matarás, no robarás, todo le dijo, ¿no? Todo eso lo he guardado de mi juventud. Así dijo él. Perfectamente vivo conforme a los mandamientos. Bueno, una cosa nomás te falta. Una cosa nomás. ¿Cuál? Vende todo lo que tienes y sígueme. Y vas a tener tesoro en los cielos. Dale a los pobres. ¿Qué reacción tuvo él? No le gustó. ¿Qué quería él? La vida eterna. Pero ¿qué amaba más? Las riquezas. Ahora, uno piensa, si a mí me dicen lo mismo, yo voy a responder igual. Yo no voy a dar todo lo que tengo a los pobres y seguirle. Claro, ¿por qué Yeshua habló así con ese hombre? Porque él pensaba que amaba a Dios. Él pensaba que hacía todas las cosas para Dios. Pero él no se está dando cuenta que su Dios era la riqueza. Lo único que Yeshua quería hacerle entender, tu Dios es la riqueza. Tu mundo es la riqueza. Si realmente hiciste todos los mandamientos que dice la Escritura desde tu juventud, tu mundo, tu deseo será servir el Evangelio. Vivir para esa palabra que decís que cumpliste. Pero no es así. Esa es la realidad. Un día tal vez tengamos que nosotros también enfrentar eso. Por eso es que no necesitamos esperar que Yeshua nos diga, vende todo lo que tiene y sígueme. Lo que el Padre me permite ahora hacer, con corazón tengo que hacer. Me permite servir en esto, servir en aquello, aportar en esto, usar mi tiempo para esto. Sin peso, sin carga, puedo hacer. Porque lo máximo que me exige es lo que sale de mi corazón voluntariamente. Eso sí me pide. Pero si ni a eso puedo alcanzar, quiere ver si un día me da este desafío. Porque este es un desafío nomás. Lo que ocurrió aquí fue un desafío. Bueno, te desafío a que me siga y deje todo lo que tenés. No puedo. Entonces quiere decir que nunca él sirvió ni voluntariamente al Todopoderoso en lo que podía. Era solamente un charlatán. Es la verdad. Bueno, continuemos. Me gustaba este versículo 18. El eterno Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestro Padre, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Entonces le pide que siempre tenga su pueblo este deseo de servir con todo su corazón al Elohim de Israel, para que sea encaminado hacia ti. Lo peor que había es un pueblo arrogante, altanero y sin generosidad. Segundo libro de Corintios, capítulo 9. Vamos a seguir viendo este punto. Segundo libro de Corintios, capítulo 9. El apóstol Pablo también mencionó capítulo 9, versículo 6. 9, 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra, y acá sale una palabra, generosamente también segará. ¿Qué significa? El que puede servir, aportar desde su corazón. Eso es la generosidad. Cada uno, fíjense lo que dice el 7, de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Y uno podía pensar, pero Pablo acá está usando la ofrenda, el amor. No, él está usando la Torah. Él no está acá hablando como algunos dicen, no, ahora las ofrendas y los diezmos son diferentes, ahora ya no es más como antes. Entonces, él que está usando acá, nuevamente, el mismo principio que vemos en Éxodo y que vemos en David. El que propuso en su corazón, que tuvo el deseo, quiero servir de esta manera, sin carga, sin peso, sobre todo sin mentira, délo, con corazón alegre, feliz, que dice más ahí. Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Elohim ama, ¿qué dice ahí? Al dador alegre. ¿Por qué lo ama? Porque está siendo parte de él, está sintiendo su corazón. Eso es lo que vio Moisés, eso es lo que vio
David, y eso es lo que Pablo también quiere ver en un pueblo restaurado, un pueblo que está siendo restaurado. Y versículo 8, y poderoso es Elohim para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Salmo 112, 9. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y miren lo que dice el 11, para que estéis, ¿con qué objetivo? Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Elohim. Porque, versículo 12, la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Elohim. Entonces es interesante. Todas estas acciones de servir, de ofrendar, de apoyar la obra, no es solamente para el beneficio de estas personas, sino también para que abunde acciones de gracias, acciones de misericordia en la vida espiritual de cada uno. Segunda de Corintios 6, ahí mismo. Vamos a entrar ya a profundizar. ¿Y cuál es el objetivo de hacer estos aportes, estos aportes, esta terumá para Elohim? Ya en 2 Corintios hay algo que nos aclara. 16, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque vosotros, fíjense lo que dice ahí, vosotros sois templo del Elohim viviente, como Elohim dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Se acuerdan que decía aquí en Éxodo que quería el Padre que hagamos? Dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El objetivo de crear esta Mishkan, este tabernáculo, esta tienda de campaña, o en el tiempo de David, el templo, era vivir juntamente con el Padre, convivir con el Padre. Ahora, en el tiempo del apóstol Pablo, ¿para qué el pueblo se está reuniendo, aportando, ofrendando? ¿Cuál sería el templo en ese momento? La vida de cada persona. No es en ese momento nomás, no es en tiempo de Pablo que nuestras vidas, cada uno de nosotros somos templo del Elohim viviente. Desde el tiempo de Moisés, Elohim quería eso. Habitaré en medio de ellos. Ahí dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, quiere decir dentro de ellos. O sea, la Mishkan real son los israelitas, son los miembros, son ellos. Ese era el plan del Padre desde Éxodo, también el tiempo de David. ¿Se acuerdan que Salomón dijo, cuando tu pueblo ore y ponga su mirada hacia este lugar, tú oirás, vas a ser parte de ello? Entonces, el objetivo de hacer este lugar Kadosh, este santuario, lugar sagrado, es habitar con el Todopoderoso, ser parte de Él, estar unido con Él. Ese es el objetivo. Entonces nosotros al estar unidos con Él, somos parte de esa Mishkan, parte de ese tabernáculo. Formamos parte. Entonces ahí se forma un pueblo, una comunidad. Bueno, estamos viendo entonces en rasgos grandes. Santuario, lugar de consagración. Lugar apartado, son los significados que encontré. Lugar apartado, lugar de comunión. Eso es un santuario. Lugar apartado, lugar de comunión. También representa la Mishkan, el tabernáculo, algo celestial. Es una representación, lo que el Padre mandó a hacer en la tierra, es una representación de lo celestial, de lo que está arriba. El versículo 9 dice en Éxodo 25, conforme
a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, nada de lo que Moisés va a hacer, nada de lo que Moisés va a llamar a crear, es de su cabeza. Todo dice que va a ser una copia de un modelo original que está en los cielos. Veamos un poco este texto, Hebreos 8:2. Es como traer lo celestial a la vida terrenal. Unir lo celestial con lo terrenal. Eso es lo que ocurre en la Mizcam. Hebreos 8, versículo 2. Bueno, desde el versículo 1 voy a leer. Mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y dice acá, versículo 2, ministro del santuario, o sea, encargado o representante, como Moisés ahora estaba haciendo de la Mizcam, pero acá estamos hablando ya de lo celestial, del santuario y de aquel verdadero tabernáculo, Mizcán, que levantó el Señor en el no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Bueno, estaba hablando de que existe un Mizcán, un tabernáculo celestial en los cielos, y eso se le apareció a Moisés en visión o revelación, y él lo trajo acá a la tierra. ¿Con qué objetivo? Si el objetivo es que nosotros seamos parte del reino del Todopoderoso, el traer una copia o una imagen de lo celestial a lo terrenal es unir a su pueblo que está viviendo en este tiempo con lo celestial. ¿Con qué objetivo otra vez? Para establecer un reino. Porque para establecer un reino que no va a ser guiado por hombre, que va a ser guiado por lo celestial, se tienen que unir. Y el tabernáculo es la manera de unir. Es la tienda, es la casa, es la morada que Yeshua dijo que tiene mucho en los cielos. Bueno, ahora es entonces una representación del tabernáculo, es unir lo celestial con lo terrenal. El pueblo de Israel deja de ser una comunidad terrenal, un pueblo terrenal, para convertirse en un pueblo celestial. ¿Qué les parece? No había ningún otro pueblo. Aunque la mayoría de los pueblos tenían sus deidades, sus dioses, sus creencias, pero no estaba sujeto a lo celestial, simplemente a lo terrenal. Es la primera nación que realmente tiene ese tipo de conexión por las promesas que había recibido ya desde Abraham y ya más anterior, desde hombres de fe que habían recibido esos mensajes y esas señales del celestial, ¿no? De las cosas celestiales. Ahora se está uniendo, está completando. También, miren lo que representa el tabernáculo según Yeshua. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. El tabernáculo también representa al Mesías viviendo con nosotros, morando con nosotros. ¿Y el Mesías de dónde vino? Del cielo, él mismo mencionó. Entonces, si el Mesías vino a morar con nosotros, representa la Mizcán, como en el tiempo de Moisés. Juan capítulo 1, versículo 14. Aquel verbo, aquella palabra, aquella dabar, fue hecho carne. Y, dice ahí, habitó entre nosotros y vimos su gloria, su manifestación. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y acá dice que Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, porque era primero. Y dice que lo que quería resaltar acá es que él vino y habitó con nosotros. Entonces puso su morada con nosotros. Entonces, al estar nosotros unidos con Yeshua, así como el pueblo al estar unido con la Mizcán en el desierto, se convirtieron en celestial. Dejaron de ser terrenal y se convirtieron en pueblo celestial, pueblo unido con el Padre. El mismo Juan capítulo 2, versículo 18. Fíjense lo que dice ahí. Están discutiendo sobre el templo.
Están diciendo que este es un lugar sagrado y miren lo que le dice Yeshua. Y los judíos respondieron, 2:18, y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Yeshua y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijéronlo luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. El templo que Yeshua llamó cueva de ladrones ya no unía más al pueblo con el Padre. Ya no era más celestial, al contrario, era una casa de corrupción. Todas las personas que venían ahí, lo único que encontraban es falsedades, tragedias. Entonces podemos darnos cuenta que no es el edificio lo que le hacía celestial. Era el corazón que tenían ellos, que tuvieron al principio como Moisés, que tuvieron como con David y que tuvieron con Zorobabel también después de la deportación. Ahora el corazón que ellos tenían era totalmente corrompido. Para ellos eso era un edificio esplendoroso. ¡Oh, qué enorme edificio! ¡Qué grande! ¡Qué creaciones! Pero ya no era un lugar de conectarse con el Padre. Ahora la manera de conectarse con el Padre era a través de la dabar viviente, la dabar andante, la dabar hecha carne, la palabra hecha carne. Porque el templo, la Mishkan o el tabernáculo tenía un objetivo: tener dentro de él la palabra, el pacto, la alianza, los acuerdos. Entonces el que se acerca a la Mishkan o al tabernáculo, se acerca a los decretos, a los estatutos, a los mandamientos, y eso le hace uno con el Todopoderoso. Pero el que se acercaba al templo de esa época, lo que veía era corrupción, nada más. Bueno, por eso le está diciendo así: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra de Yeshua, que la palabra que Yeshua había dicho. Empezaron a entender que el templo, que la morada del Todopoderoso es con nosotros, es en nuestra vida. Una cosa, ¿esto es ahora en el nuevo pacto recién o ya era en el antiguo pacto? Ya era el plan de antes del Padre. Por eso le dije, habitaré en medio de ellos. No una tienda en medio de sus tiendas, en medio de sus vidas, en medio de sus corazones. Por eso el primer requisito, ¿cuál era? Los servicios voluntarios. Ustedes saben que cuando alguien hace algo voluntariamente es porque está uniendo su corazón con esa causa. Cuando lo hace obligatoriamente es porque no tiene interés. Entonces, ese era el primer requisito que el Padre pidió. Bueno, otro punto. Primer libro de Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿Qué representa la Mishkan? Ya estamos aclarando, pero para ver otra vez. Capítulo 6, versículo 19. La Mishkan, el tabernáculo, como representa el cuerpo del creyente. Nosotros estamos empezando recién este capítulo 25. Vamos a mirar después detalladamente cada puntito que hay en el tabernáculo y ahí vamos a poder darnos cuenta si realmente representa nuestra vida, la congregación, la presencia del Todopoderoso con nosotros, viendo cada detalle que hay en el tabernáculo. Pero esto es como una introducción al tabernáculo. Fíjense lo que dice el capítulo 6, versículo 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Ruach HaKodesh, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces dice que nuestro cuerpo es templo, o sea, Mishkan, o sea, una morada. Nuestra vida es una morada para el Ruach HaKodesh. Y ahora, ¿qué es el Ruach HaKodesh? Otra vez. El Espíritu Santo. Entonces, ahí inmediatamente nos viene un pensamiento, y debe ser un ser que entra en mí. No, es la palabra en nuestro corazón. Yeshua, que era la Torah viviente, la palabra hecha carne. La palabra morando en nuestro corazón
es el espíritu del Todopoderoso en nuestra vida. Ese es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. ¿Y dónde mora eso? En nuestro cuerpo, en nuestra vida. Entonces, al estar la palabra de Dios, de Elohim, en nuestro corazón, eso se manifiesta. Y eso también ocurría en la Mizkan, en el tabernáculo. Al estar ahí, la Torá, los mandamientos, los decretos, había manifestaciones, había columnas de fuego. El Padre hablaba y el Padre dirigía a su pueblo desde ahí, también en el templo. Eso para poder captar. Uno más. Primer libro de Corintios capítulo 3, ahí nomás atrás. Congregación, representa la congregación. El tabernáculo también nos representa como congregación. Versículo 16. ¿No sabéis que sois, fíjense, sois templo de Elohim y que el Ruach de Elohim mora en vosotros? Ahora ya habla no solamente personalmente, sino en general. Sois, dice, sois templo de Elohim. Nosotros como comunidad, como congregación, como grupo, somos una Mizkan, somos un tabernáculo. Y estando reunidos como grupo, el Ruach HaKodesh mora en nosotros. ¿Cómo podemos saber eso? Porque lo que estamos hablando, manifestando, se relaciona con la Torah, con lo escrito. Amén. Bueno, ahora sí volvamos a Éxodo. Bueno, después de ver lo que representa, ¿no?, el tabernáculo, ahora el Padre nuevamente da órdenes. Versículo 10. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio. 2 codos y medio sería 1,25 centímetros, ¿no? 1,25 centímetros. Un codo es como 50 centímetros y medio codo sería 25 centímetros. Un aproximado, ¿no? Entonces, más o menos para tener una idea. 1 metro con 25 centímetros de ancho. Así ya pueden calcular. Así. Después, el arca del pacto. 2 codos y medio y su anchura de codo y medio, 75 centímetros, así por ahí. Y su altura de codo y medio también 75 centímetros. Entonces es una arca rectangular, ¿no? Y dice, la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Ahora, vamos a seguir leyendo y después vamos a comentar. Fundirás para ello 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y el 14. Meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Ese es el punto principal. Primero, esta arca del pacto, el primer material que vemos que se ordena fabricar, primer objeto, era muy importante. Primero, su material iba a ser de madera de acacia, una madera especial que tiene la característica de ser súper dura, y también algunas cosas que encontré y que quiero comentarle. La madera de acacia, por algo está acá en la Biblia, madera dura, especial, tiene espinas, alrededor tiene espinas la mayoría de ella. También la madera, normalmente la planta, el árbol de acacia, cuida la erosión de la tierra. Cuida, o sea, permite que la tierra siga manteniendo su fertilidad. Eso hace el árbol de acacia, permite que no se quede estéril la tierra. Entonces, mientras más árbol de acacia tenés, la tierra se hace más fértil. Imagínense, esas son las características. Otra de las cosas por las cuales se usa ese árbol, detiene el avance del desierto. Cuando, tal vez nosotros no conocemos eso porque no lo pura la naturaleza, pero en otros países el desierto, la arena, la muerte de vegetación va avanzando y se va matando todo lo que hay. Entonces la gente suele plantar filas de árboles de acacia
y para ahí, se detiene. Y evita que la tierra se convierta todo en desierto. Pues viendo todas estas características, podemos entender que el Todopoderoso nos quiere mostrar que el material con el cual está formado esa caja, esa arca, tiene estas funciones. Primero, evitar que el pueblo muera. Evitar que el pueblo quede en el exilio, porque desierto representa exilio. Desierto representa exilio. También significa el que sea duro, ¿no? Significa que es incorruptible. Significa que a pesar de ser madera, a pesar de ser cuerpo, no cae ante las tentaciones. Y estamos hablando que ya es algo que está dentro del tabernáculo, de la Mishkan, del lugar santísimo. Y si estábamos viendo que el tabernáculo también representa nuestra vida, quiere decir que el material, uno de los materiales importantes, la esencia, el poder de nuestra vida, hay debilidades, pero con la presencia del Todopoderoso somos incorruptibles. Para mí, el arca del pacto representa a Yeshua como ser especial, ser celestial y también con un cuerpo de madera. La madera es frágil, pero especial. No es un cuerpo cualquiera, no, un cuerpo especial que puede soportar las tentaciones, el frío y todas las cosas que es la característica de la madera de acacia. Y también evita que el mundo, la tierra, su pueblo quede estéril. Mientras está Yeshua con nosotros, el pueblo va a seguir teniendo vida y esperanza. Eso podemos ver del arca de acacia, hecha de acacia. Después le va a cubrir, vamos a ver más que decía, cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Y el oro representa un material celestial. Y si tiene que estar cubierto, si tiene que estar recubierto esta caja, ¿no? Es porque representa algo terrenal y algo celestial. Lo terrenal, vimos la parte humana de Yeshua, la parte humana nuestra, porque Yeshua también es primogénito de toda creación. Y el oro, la parte de toda recubierta del oro, es la parte celestial, que vamos a tener una vez estando restaurado y glorificado. Eso podemos ver acá en esta arca. Y quiero mirar unos textos que me llaman. Jod capítulo 22. Quiero mostrarles, si me da todavía el tiempo. Sí. Lo que habla del oro. Jod capítulo 22. Antes de Salmos. Está Jod capítulo 22. Versículo 22. 22. Toma ahora la ley de su boca, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Elohim tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Entonces vemos que en el libro de Job, en esta parte, ¿no?, hace entender una persona que pone su corazón, toma ahora la Torá como parte de su vida, sus palabras, entonces y se vuelve al Omnipotente, tendrás más oro que tierra. Y oro refinado. El oro de Ofir es un oro refinado. Significa que estará más conectado con lo celestial. Al poner la Torá como guía de tu vida, al poner la ley, los mandamientos, los decretos como guía de tu vida, te uní más con lo celestial. El capítulo 23, ahí mismo, versículo 10 de Job. Fíjense otra vez lo que dice. Mas él conoce mi camino.
me probará y saldré como oro. Entonces, una de las características del oro es que para ser puro tiene que pasar por tribulación, o sea, por el fuego, para que desaparezca todo eso inmundo, ¿no? Entonces, Job entendía que todo lo que me está ocurriendo es parte de la prueba del Todopoderoso para que quede yo bien purificado ante Él. Entonces, una manera de entender lo que los escritores dijeron acerca del oro y que representa en el caso del arca del pacto. Volvamos a Éxodo, vamos a terminar ya. Bueno, entonces, una vez que está terminado el arca del pacto, de madera de acacia, una madera especial, una madera incorruptible, y también forrado con oro, lo celestial, que se pone adentro. Dice, pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. El testimonio que yo te daré. El objetivo de esta arca del pacto es tener ese testimonio. ¿Qué es ese testimonio? Es nada más y nada menos que las tablas de los 10 mandamientos que Moisés recibió, que va a recibir, a que todavía no recibió, que ya Dios habló, pero que él va a recibir y eso lo va a guardar ahí, donde están escritos los 10 mandamientos. ¿Por qué testimonio? ¿Qué significa testimonio? Esa palabra. Teudá. Teudá significa testimonio y es algo que confirma o afirma algún hecho o acontecido o ocurrido, como un tipo documento de identidad, como una cédula de identidad. Esa es la teuma. Entonces, para que el pueblo pueda entender que el Padre hizo acuerdo, hizo pacto, para nosotros la ketubá, el arca del pacto, algo tan valioso, ahí va a estar guardado ese testimonio. En el libro de Isaías, eso voy a mencionar nomás, está escrito, cuando el pueblo quería consultar a profetas de otro país o a militares para una guerra que estaban por tener con Sennacherib, si no me equivoco, contra los asirios, el pueblo, los generales, las autoridades querían hacer alianza y acuerdos con otras naciones, querían consultar también con otros profetas. Entonces Dios le dice a Isaías, dile a esta gente que a la ley y al testimonio dediquen su corazón, su voluntad. Isaías capítulo 8, versículo 10. A la ley y al testimonio. La ley, los escritos, la Torá, los estatutos, los mandamientos, las promesas. Eso es la ley. Cada vez que habla de la ley, habla de todas las promesas dadas al pueblo. Y el testimonio, la ketubá. Los 10 mandamientos en esas tablas de piedra. En eso tienen que enfocar su esperanza y su corazón. El que no confía en esto, no le ha amanecido. Significa, no es parte de mi pueblo, no está conmigo. Entonces es importante no entender, a partir de ese momento la confianza del pueblo tenía que estar en el arca del pacto. ¿Y qué había dentro del arca del pacto? El testimonio de que el Todopoderoso se manifestó con ellos. Él escribió con su dedo estas cosas. Y finalmente, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré y harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Propiciatorio es una tapa. Caparet en hebreo, ¿no? Caparet. El propiciatorio es un lugar, significa lugar de satisfacción, lugar de redención, lugar donde se iba a salpicar la sangre del sacrificio, que iba a permitir que Dios, Elohim, entendiera que su pueblo se arrepintió y está perdonado. Esa es la tapa que estaba sobre el arca del pacto. Y después dice, y harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza en el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro.
mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Vamos a la explicación. Los querubines, si hay dos querubines terrenales, vamos a decir, ¿no? Son ángeles, son seres que adoran al Todopoderoso. Hay una cosa muy importante entender, increíble, que el único objeto de valor sagrado y que se podía decir de adoración que iba a tener Israel era este arca del pacto. Pero fíjense que los dos seres que van a estar como figura ahí en esa arca tienen su mirada hacia abajo y mirando el propiciatorio. No están mirando hacia el frente. No están observando así. Entonces, cuando alguien viniera y hiciera algún tipo de adoración o reverencia, estaría adorando a los ángeles, ¿no? A los querubines. Pero no. Cuando alguien hiciera alguna reverencia o lo que sea hacia el arca del pacto, lo va a estar haciendo hacia dos seres que están inclinándose hacia el propiciatorio, que representa el lugar donde Dios se ha saciado, se ha sentido satisfecho con el pueblo. Así ahí van a estar mirando, van a estar inclinando, van a estar honrando, se puede decir así, a los que está honrando, al que está honrando. Entonces no le van a estar honrando a ellos, entonces van a estar dirigiendo su mirada por eso ni siquiera se le miraba al arca del pacto, estaba cubierto, solamente el sacerdote, sumo sacerdote, pero entraba una vez al año. Pero ¿qué hacía él? Veía dos imágenes que inclinaban su rostro hacia el lugar, hacia el arca del pacto, hacia el propiciatorio, que es el lugar de redención, entonces hacia dos seres que adoraban. Eso es lo primero que vemos como imagen. Ahora, ¿qué representan? Dos querubines, dos testigos en la Escritura, dos testigos que el Padre tendría como adoradores del celestial, de lo celestial, del Rúa. ¿Y cuáles son los dos testigos que nosotros conocemos en la humanidad que están inclinando su corazón hacia el Todopoderoso? Los dos pueblos de Israel, o sea, los dos pueblos, Judá e Israel, son los dos testigos. Judá como manifestación visible en este momento, hasta ahora nosotros conocemos por los judíos, e Israel como manifestación tipo invisible. Porque aunque no quisiéramos aceptar, el pueblo de Israel que se esparció entre las naciones ha logrado que el camino del Todopoderoso se haya manifestado, por la buena o por las malas, se ha manifestado. Ha sido testigo, ha sido clave. Y al final, en el cristianismo, a pesar de todas sus corrupciones, han buscado la adoración al Todopoderoso. Lo que falta es la restauración. Por eso el Padre está restaurando a su pueblo. Cuando Israel, las 10 tribus del norte que se perdieron, sean restaurados, van a inclinar su rostro, su corazón hacia el Todopoderoso, hacia la ley y el testimonio. Y Judá, cuando entienda también el valor de Yeshua, del Mesías, que era la Torá viviente, que era el enviado del Todopoderoso para ser mediador entre el Elohim de Israel y nosotros, también va a adorar al Todopoderoso, va a inclinar también su rostro. Eso tenemos como testigo. Entonces, a partir de eso, yo voy a hablarle a ustedes, a partir de esa declaración, a partir de ese entendimiento. Eso es lo que en pequeñas proporciones podemos decir de lo que está representando el arca del pacto. Amén. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del libro de Éxodo. Para cualquier información, 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.